intentemos saber un poco sobre la conferencia de Berlín. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en el continente africano y por qué se celebró esta conferencia? Antes de la conferencia de Berlín, a siglos atrás, el continente africano ya había sufrido la trata de esclavos. Y una vez que terminó la trata de esclavos, en el siglo XVIII se va a llevar a cabo la conferencia de Berlín. ¿Por qué se va a llevar a cabo esta conferencia? En esta conferencia se va a hablar de temas como el reparto de África y el inicio de la colonización dentro del continente africano. Aquí, ¿qué entendemos por colonización? Según las potencias europeas, colonización se refiere al proceso en el que una nación domina y explota un territorio y su población, más generalmente para su propio beneficio. Implica la creación de una colonia donde la metrópoli, la nación que coloniza, ejerce control político, económico y social sobre la colonia. Se puede hablar de colonización sin mencionar que debe haber una parte superior, que la otra parte debe ser inferior. En este caso, África, el continente africano, es la parte inferior, porque para ellos, los africanos, el continente africano, necesitaba ser colonizada, es decir, nosotros adoptar el sistema de ellos, porque para las potencias europeas ellos tenían el mejor sistema y nosotros teníamos que ser colonizados por ellos. ¿Y cómo se manifiesta la colonización hoy en día en el continente africano? Simplemente hay que mirar algunos rasgos culturales de ellos. Guinea Ecuatorial fue una colonia española, nosotros hablamos español. Hay que mirar, si cogemos a Francia, cuáles son los diferentes países africanos que hablan el francés. El caso de Inglaterra, cuáles son los diferentes países africanos que hablan el inglés.